Bueno, vamos a empezar con la charla que me toca del Merino Duni. Va a tratar de resumir aproximadamente 8 a 9 años de trabajo realizado en la unidad experimental de Glencoe. Por supuesto, también este es un grupo de trabajo amplio, donde participaron una cantidad importante de técnicos de línea y también del Secretariado Uruguayo de la Lana. Bien, contexto, vimos en varias gráficas una reducción de la producción ovina nacional. Aún así, la concentración sigue estando en la zona norte con las particularidades que hemos visto desarrollar durante todo el día. Eso nos llevó a pensar también en distintas alternativas dentro del rubro para la región, pero también siempre con un enfoque y hacia dónde vamos, hacia dónde vemos que están las oportunidades. Esta grafiquita acá la construimos colectivamente en el año, si mal no recuerdo, 2004, y creo que sigue bastante vigente. Y que fue un poquito, en esta construcción colectiva, era dónde ubicarnos. Entonces, después voy a volver a ella en la última charla, por lo tanto no me voy a concentrar en explicarla. Sí les digo que está claro que los basaltos medios vemos la oportunidad en esta instancia, y la tecnología está aprobada para incrementar los procesos de recría y engorde. Y por supuesto, el ovino no puede estar lejos de ese objetivo. Bien, dicho eso, ¿es con efecto retardado o es que se está acabando la pila? ¿O es que yo le estoy errando? Seguramente yo le estoy errando. Bien, vimos en los últimos 10 años algo que ustedes lo tienen bastante claro. El peor cambio es el que no se hace en la vida y vimos la necesidad de adecuar el tipo de producto que teníamos de acuerdo a las tendencias de los mercados. En el tema de merino ya lo vieron, y en el tema de, digamos, el concepto de raza de doble propósito, han habido distintos intentos de las organizaciones y más o menos nos hemos dividido el trabajo con mayor o menor énfasis. En ese doble propósito está el afinamiento propio de la raza, que es el caso del Corrial, proyecto que sigue vigente. La generación de ovinos más prolíficos dentro de la raza, proyecto que se comenzó hace unos años, y la generación de un nuevo doble propósito que puede ser o por la generación de un nuevo biotipo o por la asociación de un biotipo, de ese biotipo por otro biotipo. Bueno, viendo las condiciones y todos los elementos que ustedes tienen en la publicación, apenas llegó el Merino Duni al Uruguay, que fue en el año 2003, ¿no? Nuestro interés fue empezar porque le veíamos buen potencial de crecimiento dentro de la ganadería extensiva del Uruguay. De hecho, ya la veníamos ninguneando en previos viajes que habíamos tenido la oportunidad, y me acuerdo un informe hecho por el ingeniero Rizo Hijo, de un viaje que había hecho el Plan Agropecuario. Me interesó mucho ese documento y me lo leí, me lo digerí todo, y después internalizamos a línea la necesidad de mirar con más cariño esta alternativa productiva. Bien, dicho eso, está claro que cuando viene una raza o una variedad o una nueva opción tecnológica, ¿tá? Una de las responsabilidades nuestras es saber si esa opción tecnológica realmente se adapta a las condiciones de nuestro país, que no necesariamente son las de origen. Y un claro rol que tiene Línea es generar una información objetiva para posicionarse y darle el pro y las contras de ir hacia una determinada orientación. Y esa fue un poco nuestra orientación en este tema. Empezamos con el material genético que nos cedió gentilmente el ingeniero Rubio de la cabaña Tres Árboles en el 2003,
Y enseguida, a partir del 2004-2005, nosotros automáticamente empezamos a hacer importaciones de distintas líneas genéticas que fueron tuviendo distintos objetivos apenas íbamos conociendo los primeros resultados que íbamos logrando a nivel de la experimental. Bien, este es un diseño estadístico bien complicado, no sé si anda el amigo Gabriel por ahí, no merece ascenso por esto. Incluía la evaluación de la raza per se, que era el cordial, que ahora le vamos a llamar de ahora en el resto de la presentación 100% cordial. Y después la media sangre, la F1, siempre acuérdense que se nombra el macho, MD, ahí lo ven, y después la hembra. Y después el 75% de sangre merino duni y un 50%. Perdón, sí, está bien, 50 que viene por el 50 y 50 de la madre, entonces queda 75%. Bien, lo más importante de esto, y hay que tenerlo claro cuando uno se mete en cruzamientos, es no dejarse llevar por la tentación de mostrar los resultados del primer año, porque pueden cambiar en el tiempo. Y la segunda es tener muchos padres de las razas parentales para tener cierta rigurosidad científica cuando uno quiere decir algo de lo cual está convencido. Bien, no es para gente impaciente como yo, hay que aguantarse, Bueno, evidentemente hay una cantidad de factores que hubo que controlar, que fueron parte de la estrategia porque esto era un programa de mejoramiento genético. Si quieren ver lo complejo de los modelos estadísticos utilizados, los ven en la publicación y si no se lo va a describir perfectamente el ingeniero Gabriel Chapesoni. Lo importante de esto es que midimos todas estas características que yo no se las voy a nombrar, no me da el tiempo, pero lo importante es que hay un volumen importante de datos que nos dan ciertas certezas como para podernos jugar en la información que le vamos a presentar a continuación. Como vieron, performance, cantidad, calidad de lana, calidad en vivo de ese producto, que es importante también, y después nos metimos en todo lo que tiene que ver también con la calidad de la carne. O sea que fue un proceso, como por lo menos no llegamos al consumidor final, pero llegamos a la industria textil o a la industria frigorífica. Bien, también otra cosa que vimos con esto es que el origen, de dónde viene esta raza, y los programas de mejora genética más desarrollados, que son el caso de Australia, no tienen en cuenta una característica que han escuchado una y mil veces hablar, que es la resistencia a los parásitos gastrointestinales, así que nosotros también incluimos ese tema porque es importante para los productores uruguayos, ¿tá? Y que creo que es una de las deficiencias del material genético que está viniendo de Australia sin tener una evaluación genética en esta característica. Bueno, acá trato de resumir muchos años de trabajo, pero ese es el objetivo de esta jornada. Mensaje: peso vivo a la esquila, peso vivo final, peso de la canal caliente, área del ojo del bife, que es un indicador de los cortes valiosos. Todos esos aumentan a medida que aumenta la proporción de merino duni en la sangre con respecto al cordial, como base. Después, en el tema de la grasa, no vimos muchas diferencias, pero cuando lo ajustamos como valor absoluto, pero cuando lo ajustamos por el peso vivo, vemos claramente que estamos frente a un animal más magro que el cordial. Y eso es importante para discutir qué tipo de cordero hay que generar con esta raza, ni que hablar cuando esa raza es pura. Bueno, y después están las medidas a nivel de la canal, que lo mide el GR, como lo explicó Roberto, me salteo todo eso, que no solo lo vemos en el animal, sino que finalmente lo vemos en la canal. Bien. Seguimos para adelante, entramos en el concepto de producción de lana. Como pueden ver, acá vemos algo al revés. A medida que avanzamos hacia el merino duni, nos encontramos que hay un decrecimiento de la cantidad de lana producida. Lo mismo ocurre con la lana
limpia, las diferencias se achican un poco en términos relativos. Eso está también un poquito asociado al mayor rendimiento potencial que puede tener, al rendimiento, eso está asociado al rendimiento, al mayor rendimiento de la base que fue el Cordial. Lo que sí vimos claramente, una importante reducción del diámetro de la fibra a medida que avanzábamos sobre el Cordial en términos de la absorción hacia el Merino Duni, con importantes niveles de micronaje, como pueden observar acá, y esto es bastante importante en una concepción global carne y lana. Bajamos también el largo de la mecha, que es una de las explicaciones por qué baja el peso del vellón, y como pueden ver, en términos de lo que tiene que ver con el nivel de brillo de la lana, estamos ganando por incluir el Merino Duni. Y en términos de amarillamiento, hay una tendencia a bajar el nivel de amarillamiento a medida que trabajamos con más sangre Merino Duni. Acá quiero hacer una puntualización. No todas las sangre de Merino Duni traídas al país son iguales para estas características. Y esto también es importante decirlo al momento de sacar conclusiones. Otro tema que importaba era el tema de los parásitos gastrointestinales. Acá hay 3 modelos distintos y esto, como todo, la estadística es una excelente herramienta para decir qué es diferente una cosa de la otra del punto de vista de la ciencia, pero también en manipularlo un poco también ayuda a que tortures los datos y te dan. De los 3 modelos que utilizamos, 2 nos dicen que no hay diferencias entre los biotipos por la incorporación de más sangre Duni con esto. Uno dice que es más resistente el Cordial, de los 3 modelos. ¿Está? Bien. Dicho esto, enseguida nació la necesidad de preguntarnos los aspectos de reproducción. Y ahí contamos con el apoyo de Carolina Viñoles. Y lo primero que empezamos es a conocer elementos claves que hacen a la aparición de la pubertad, el nivel de tasa ovulatoria del animal y eventualmente la prolificidad. Avanzamos en eso, en la caracterización reproductiva. Y acuérdense que estábamos allá por principios de esta década y la información sobre este cruzamiento no existía en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces era como que estábamos con frente a los desafíos de no podernos mirar a ningún espejo. Después, en el 2006, empieza Argentina, el INTA, después en el 2008 se suma emprendimientos privados en Perú y en Chile, ¿tá? Pero esa información empezó a aparecer después. Bueno, por supuesto, evaluamos los 3 biotipos con los cuales trabajamos previo a la encarnerada y hicimos evidentemente el mismo manejo nutricional a los 3 biotipos. Y la característica que queríamos ver era la tasa ovulatoria. Van a ver que teníamos distintos modelos también para verlo. Bien, no se asusten de todo esto. Lo importante para todo esto es, ustedes vieron que había una característica que era el peso. A un mismo momento, el animal con mayor cantidad de sangre de Merino Duni es más pesado. Entonces, podía haber un efecto del peso estático o el peso dinámico al llegar al momento de la encarnerada que estuviera explicando que simplemente por tener más sangre Merino Duni hay mayor tasa ovulatoria, más que por el efecto propio de la genética. ¿Me agarran por donde vengo? Por eso, todos estos modelos requieren un diseño y un ajuste por las covariables que están asociadas a estos temas para saber realmente dónde estamos parados. ¿Bien? Y esto lo muestra claramente cuál es el crecimiento que tienen estos animales, estos 3 biotipos. Y como pueden ver, realmente con respecto al Cordial, se despegan en todo el proceso, ya desde el momento de la señalada y siguen de largo hasta la preencarnerada, que fue el caso de esto. También es importante decir que estábamos con animales sobre la base, ya en un Cordial bastante desarrollado, pues estamos con 40 y pico de kilos al momento de evaluar la tasa ovulatoria.
lo que nos queda de esta tasa ovulatoria, y la pueden ver ustedes, está claro que las tasas de ganancia mayores, particularmente de la señalada a la encarnerada, son las que están explicando, para la información que tenemos hoy y para los biotipos que evaluamos, esencialmente la diferencia de la tasa ovulatoria, y no es una cuestión genética. ¿Está? Bien, ese es un poco el mensaje para decir, ¿no?, de las cosas. Ahí viene la investigación, los pros y las contras de cada opción genética. Bien, y está claro que esto requiere un mayor análisis del punto de vista de la investigación, particularmente cuando empecemos a entrar en mayores niveles de absorción, como finalmente ocurrió en el caso de Glencoe y que está ocurriendo en otros sistemas productivos. La otra era los resultados fenotípicos, porque todo eso que le mostramos son lo que le llaman los estadísticos los mínimos cuadrados. Entonces vieron que estaban afectados por una cantidad de factores, ¿no? Entonces, aquí es importante decirles que esta información es la fenotípica, por lo tanto es genética más ambiente, pero creo que era interesante para ustedes verla en la caracterización propia de los animales. Esto ocurre posterior a este trabajo, estamos hablando de 2006 al 2011, y ahí ven el número de registros que tenemos para las características. Como pueden ver, la condición corporal en la cual nos manejamos, el peso de las ovejas a la encarnerada, pasamos de una oveja de 50 kilos córrida, que es importante, a 57, y ven los pesos al momento de la esquila, son animales que van casi a los 55 kilos, y le digo el sistema de producción, el momento en el que en Glencoe que toman contacto las ovejas con los mejoramientos es previo a la encarnerada, previo al parto y un poco de la lactancia, el resto siempre sobre campo natural. Bueno, y aquí ven los pesos al destete también que siguen. Evidentemente estamos frente a un biotipo más grande. Después, una cosa que me llamó la atención el doctor Casareto fue con respecto a la resistencia de la mecha, que no está acá, pero si dije 15 newton por kilo Tex, estuve mal como valor de umbral. Era 35 lo que quise decir, inclusive lo dije antes, pero se ve que al final no metí el gol, así que era 35, no 15. Bien, con respecto al peso del vellón sucio, con este tipo de animal y con el peso que dijimos que tenían, acuérdense, corría del 50, 57, el caso del Merino Duni, estamos con peso del vellón sucio de 3,9 a 3,6 en bajada, ¿no? Los diámetros de la fibra, para el tipo de córrida que tenemos nosotros, 29,9, y llegamos a un 75% con 21,5 micras. Los coeficientes de variación bajan, los rendimientos al lavado andan entre 80 y 81, y los largos de mecha andan en 11 centímetros. Y ahí ven un poco la mejora en lo que tiene que ver con la luminosidad y también la mejora en bajar el grado de amarillamiento, que sigue siendo importante, inclusive con 75% de Merino Duni. Y bueno, y el nivel de fibras por encima de 30,5 bajan radicalmente, como lo pueden ver, de 44% hasta 2,9%. Y pongamos que el ideal sería tener, en un mundo ideal, menor de 0,5. Por dar un contexto, es discutible. Grande mensaje a compartir es esto, y le damos el valor. A medida que aumento la proporción de la sangre Merino Duni dentro del contexto productivo y dentro de la línea genética que utilizamos nosotros, y hasta el 75%, aumentamos el crecimiento entre un 9 y un 16% en el peso vivo a la esquila y en el peso vivo final del animal. El área del ojo del bife se aumenta, un potencial más carnicero, y cuando vemos el grado de engrasamiento baja entre 8 y 14% cuando lo ajustamos por el peso vivo. Bien, el peso de la canal aumenta de 10 a 13%,
Las reses son más magras, de un 9 a un 20%. El peso del vellón sucio baja entre 6 a 13 y el limpio de 11 a 18. El rendimiento al lavado baja en 5. El diámetro de la fibra baja en 13 a 18%, disminuye el largo de la fibra, aumenta el brillo de la lana y reduce el nivel de amarillamiento. Y no se observaron diferencias entre biotipos en términos de la resistencia a los parásitos gastrointestinales. Y las diferencias en la tasa ovulatoria vista por nosotros son especialmente porque este animal es más grande, pero no que genéticamente, con la información que tenemos ahora, tenga un potencial prolífico mayor. ¿Tá? Bien, vamos a la calidad de lana. Acá entra a jugar el sul. Y acá se hicieron distintos tipos de trabajo importantes, Abella, Preve, etcétera, que están, Abella por lo menos está acá. Trabajaron sobre a nivel de los tops, tienen el desarrollo del trabajo de ellos ahí para verlo. Y bueno, en general, los resultados en términos del fleece rot y la incidencia del fleece rot es que no encontraron grandes diferencia asociada al tema de fleece rot por las distintas proporciones de sangre DUNI dentro del corrial y sí se confirmó a nivel de TOPS lo que habíamos visto a nivel de los vellones individuales en términos del diámetro de la fibra, en términos del color, en términos del brillo y de la presencia de mechas cortas. O sea, eso que vimos en el vellón después se trasladó al fardo y es confirmado. También el contenido de fibras coloreadas de origen genético no mostró un patrón claro. ¿Tá? Lo genético quiere decir que esa genética no quiere decir necesariamente que nos aumente el uso de una u otra el nivel de fibras coloreadas, que se acuerdan, las de origen genético en general son la menor proporción frente a las ambientales. Sí es importante lo que descubrieron el equipo del SUL, que hay una marcada reducción de fibras meduladas que explican parte de la reducción del diámetro que se produjo en el cruzamiento. En resumen, el cruzamiento merino-duni provocó cambios favorables en diversas características que inciden en la calidad industrial de la lana. Otro tema era también la búsqueda de otros resultados a nivel de fleece rot, también en esta línea de trabajo, y también los grados y los niveles de severidad que se encontraban. Y dependiendo a nivel práctico, y una vez clasificados los animales por fleece rot, se tiene claramente una idea del grado de incidencia de cada uno y la severidad que tiene. Dependiendo de la capacidad de refugo, se recomienda seleccionar en contra de la presencia de fleece rot, especialmente con animales con alto grado de severidad. ¿Tá? Esto aplica para todas las razas y en particular para este biotipo. Bien, y esto ya pasa a la siguiente etapa, porque el nivel de animales que tenemos en términos de cantidad ya es más importante, empezamos a ver los primeros información de la raza merino duni pura. Es importante decir el tipo de manejo que le empezamos a hacer el merino duni puro dentro de Glencoe, ¿no? Entonces, hay un manejo de los corderos juntos a sus madres los primeros 45 días de vida, ya sea sobre praderas mejoradas o campo natural mejorado. La segunda parte de la lactación ya se va a un campo natural reservado de primavera y los destetes ocurren de 90 a 100 días de vida. Bueno, y se hace todo el paquete tecnológico que se desarrolló acá con respecto al uso de los parásitos gastrointestinales. También se aplica una suplementación post-destete del 21% de proteína al 1% del peso vivo. Se separan por sexo en el otoño los animales, estamos hablando de los animales post-destete, y los machos siguen un proceso de alimentación continua por dos motivos. El primer motivo es que nosotros tenemos acuerdo con Central Lanera, el mismo
acuerdo de responsabilidad social al cual hizo referencia la doctora Zuli Ramos con respecto al CRILU, lo tenemos con el uso de esta genética también con productores familiares en colaboración con Central Lanera. Por lo tanto, eso forma parte, primero, de abastecer a este convenio, pero también abastecernos nosotros mismos de la genética que después vamos a seleccionar, porque tenemos generación de EPD intramajada, donde el ingeniero Chiapezzoni nos ayuda, donde incluye también el tema del HPG, y lo consideramos y mucho. Bien, las hembras, el objetivo por lo menos cuando terminan el invierno estén orillando allá los 35 kilos de peso vivo. ¿Está? Bueno, en general acabo de definir. Dicho eso, pueden empezar a ver un poquito de qué estamos hablando con merino duni puro, con estos datos que pueden ver en dos periodos distintos, tanto para machos como hembras y la cantidad de animales que tenemos. Los pesos vivos al nacer son importantes, es lógico. Estamos hablando de animales que tienen un peso adulto importante, por lo tanto eso debería trasladarse al peso, al destete, y aquí, al nacer, perdón, y aquí ya pueden empezar a ver el potencial productivo de estos animales, ¿no? El peso al destete de estos animales, dependiendo el año, estuvo en 28, entre 29 y 30 kilos al destete, con ganancias que van de 200 a 233 gramos por día. El peso ajustado al destete a los 90 días queda entre 26 y 23, y cuando lo llevamos ajustado al año al peso vivo, estamos hablando en hembras entre 54 kilos y los machos más de 70 kilos. Y las ganancias de peso vivo a los 365 días ajustadas, como pueden ver, estamos hablando de ganancias que van de 135 y hasta 190 en los machos. ¿Está? Eso uno lo ve, creo que hay mucha gente acá que está trabajando con la raza, no creo que le esté diciendo ninguna sorpresa, pero por lo menos ahora sabemos claramente dónde estamos parados. Bien, otra vez con el crecimiento y el peso al destete, para que tengan una idea más cabal en otros lugares y en otras partes del mundo, se llega perfectamente a estos pesos. Utilicé un trabajo hecho en la unidad de Chrome Ring en Sudáfrica, y bueno, estamos ahí. Bien, después con respecto a la cantidad y la calidad de la lana, aquí pueden ver que estamos con animales de hembras de 50 kilos, con vellón sucio 4,1 y los machos con 5,1, y los rendimientos a lavado, ahí los pueden ver, no son muy buenos, están en un área de mejora, y el peso de vellón sucio ahí lo pueden ver 3 y 3,5. Los diámetros de la micra, sí importante, ya a nivel puro, estamos hablando entre 20 y 18,9 y con coeficiente de variación bastante bajos. Eso lo estamos viendo continuamente y ya no es difícil encontrar un 17 micras dentro del merino con la orientación DUNI que hemos estado trabajando. Reflexiones finales de esto. Bueno, creo que no solo la información nuestra, sino lo que han hecho otras instituciones como el SUL y otras organizaciones, muestran que esta raza se adecúa a la ganadería extensiva del Uruguay y de la de basalto. Y bueno, vemos un potencial interesante para el crecimiento de los corderos, para canales más pesadas y más magras, es un potencial. También le decimos, Roberto me puede corregir, pero estamos viendo que en las canales puras necesitamos meterle más kilos para poder terminar bien los animales. Vamos a decir toda la parte, la buena y la de mejora, las áreas de mejora. Y bueno, esto que empezamos y que iban los productores a ver a Glencoe es claramente lo que ha ocurrido a nivel del país con un crecimiento de esta raza constantemente. Bueno, y está claro que si uno ve las tendencias un poco del mercado y hacia dónde vamos, estos biotipos que tienen más sangre merino duni se adecúan más a las necesidades del mercado. Bien,
Está claro y me parece importante, este es un buen ejemplo cuando uno tiene que dar información objetiva para que los productores tomen las acciones pertinentes cuando quieren tomar una línea u otra línea de mejora genética, y creo que en ese sentido dimos un elemento objetivo para tomar decisiones objetivas, neutrales. Y después también decir que en la etapa que ya estamos es en la caracterización y evaluación productiva y reproductiva. Esta genética potencialmente podría expresar una característica buena como borrega diente de leche, estamos trabajando en eso. También hemos visto que hay diferencias en las líneas genéticas dentro de Merino Dun, y eso no nos debe asustar. Al contrario, siempre vimos en distintas características entre una raza y otra que hay momentos donde unas se solapean en las otras las características, porque son poblaciones continuas y es lógico que los peores individuos de un lado versus los mejores individuos del otro lado se crucen en algún momento. Bien, y los principales factores y actores que están trabajando en esto, bueno, y entre eso destacamos el hecho de poder reproducir esa genética y que la estén utilizando productores en beneficio de ellos y de su sistema productivo. Terminado. Nos contamos todo. Bien, ¿no? Pero tengo que reducir el tiempo, venimos atrasados. Tengo los 4.